¿Cómo estás? Saludos. Buenas tardes a todos y todas y feliz víspera de Reyes a todo Puerto Rico. Continuamos enfrentando el COVID-19 y es importante que los ciudadanos en Puerto Rico asumamos nuestra responsabilidad para combatirlos y protegernos a nosotros mismos y a toda nuestra sociedad, en especial a los más vulnerables. Como gobernador, yo asumo mi responsabilidad de atender esta pandemia con la mayor prudencia y mesura, al velar por la salud y seguridad de nuestro pueblo, mientras buscamos mitigar los efectos negativos de la pandemia en nuestra economía, en la calidad de vida de nuestra gente y en su capacidad de llevar el sustento a sus familias. Nuestra meta tiene que ser poder regresar a una nueva normalidad. En lo que eso es posible, tenemos que seguir tomando medidas preventivas para salvaguardar la vida y la salud. He recibido recomendaciones de la coalición científica que creé el año pasado, así como de los sectores representativos de nuestra sociedad, nuestros comercios y el gobierno. Usando los datos científicos como base, he buscado un balance adecuado de los reclamos de todos en nuestra isla. Asimismo, mi equipo y yo hemos conformado una estrategia abarcadora y multisectorial para manejar la pandemia y mejorar nuestra capacidad como gobierno de atender emergencias futuras. El objetivo es coordinar todos los esfuerzos de forma sistemática para que las restricciones no sean la única estrategia contra el COVID y, por el contrario, usemos todas las medidas a nuestro alcance para combatirlo. En ese sentido, les anuncio que nuestra estrategia se compone de 6 iniciativas específicas para que en su conjunto nos pongan en posición de combatir el COVID y regresar a la nueva normalidad lo antes posible. Estas son, primero, la orden ejecutiva para enfrentar la emergencia del COVID-19 con algunas modificaciones, las cuales detallaré en breve. Para el beneficio de todos, la orden ejecutiva nueva ya está firmada y de camino al Departamento de Estado para la firma del secretario de Estado, el sello y su publicación en el portal del departamento, para que esté accesible y que todos puedan verla en los próximos minutos. Esta nueva orden ejecutiva estará en vigor por 30 días, pero me reservo el derecho de ajustarla, modificarla, según sea necesario. Si hay cualquier cambio en las estadísticas que así lo justifique, se modificará. Un plan de administración de pruebas de COVID a través de toda la isla es necesario. De igual manera, la expansión del uso de los tratamientos monoclonales conforme a la orden ejecutiva de este año, la primera orden que yo emití. Una campaña mediática amplia de prevención e información sobre la pandemia y la necesidad de continuar las medidas de protección. La cuarta medida va a ser el fortalecimiento y digitalización de los sistemas de rastreo y recopilación de datos para mejorar nuestra capacidad de analizar en tiempo real el estatus de la pandemia, precisamente para que no pasen cosas como lo que pasó en días recientes. No, que las estadísticas, que no llegan nada más que hasta el día de Navidad y no tenemos estadísticas de los últimos días. Pues eso precisamente es lo que hay que mejorar, porque debemos tener las estadísticas al día, en tiempo real. Quinta iniciativa, ordenar al secretario de Hacienda que desarrolle un programa de incentivos económicos para mitigar las pérdidas incurridas por el sector comercial en Puerto Rico en los próximos 10 días. O sea, tiene 10 días el secretario de Hacienda para venir con un programa de estímulo, utilizando sobrantes de los fondos del CARES Act, y ya lo estaré describiendo en mayor detalle. Finalmente, una estrategia de vacunación mejorada
aumentando la información que le damos al público de conformidad con las recomendaciones del CDC. La comunidad científica ha expresado su preocupación de que aún no es evidente el efecto en los contagios y los decesos como resultado de los días festivos relacionados a la Navidad y el Año Nuevo. Sus recomendaciones son que no se hagan cambios mayores a la orden, hasta tanto podamos tener suficientes datos que puedan ser analizados de forma concreta. Aunque yo quisiera flexibilizar más y eliminar el toque de queda, y he recibido reclamos del pueblo y del sector comercial a esos efectos, he buscado un fino balance. En cuanto a la orden ejecutiva, ahora la orden ejecutiva 2021-10, las modificaciones principales son las siguientes. Se mantiene el toque de queda, pero se cambia para que aplique de las 11 de la noche a las 5 de la mañana y para que ordene el cierre de todo establecimiento comercial a las 10 de la noche. Se elimina el cierre de los domingos, de modo que las restricciones sean uniformes durante los 7 días de la semana. Se permite la apertura de playas, marinas, parques y áreas comunales, incluyendo piscinas, con la exigencia de prohibir la aglomeración de personas, limitar grupos a la unidad familiar y mantener el distanciamiento físico de 10 pies entre personas fuera de ese núcleo. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en esas áreas. Todo establecimiento y área comunal tiene que mantener el límite de ocupación en 30% y la prohibición de aglomeración fuera del núcleo familiar. Según la orden ejecutiva que firmé el pasado sábado, la 2021-1, la primera, el secretario de Salud está desarrollando un plan de administración de pruebas a través de todo Puerto Rico para identificar personas contagiadas con el virus del COVID-19, tener un cuadro más claro del nivel de contagio en nuestra isla y poder aumentar el ofrecimiento de los tratamientos monoclonales para evitar complicaciones en los pacientes y evitar hospitalizaciones. Además, estaremos optimizando, ampliando y diversificando una campaña masiva en los medios de información y de prevención para complementar todas las acciones contra el COVID y para continuar asegurando que el público tome las medidas de precaución. Asimismo, también atendiendo el reclamo de la comunidad científica, estoy activando al secretario de Salud, el ayudante general de la Guardia Nacional, mi equipo de fortaleza y el principal ejecutivo de innovación e información para fortalecer y digitalizar todos los sistemas de rastreo, de recopilación de datos y de interconexión de agencias y entidades concernientes. Esto con miras, otra vez, a mejorar el acceso a los datos en tiempo real, para que se puedan analizar esos datos con mayor certeza cada vez que tengamos que tomar decisiones. Por otro lado, en la medida que estas restricciones han afectado considerablemente el sector comercial, esta orden ejecutiva que estoy emitiendo hoy incluye una orden al secretario de Hacienda para que en el término de 10 días le presente para la aprobación del Comité de Supervisión de Desembolsos del Fondo de Alivio de Coronavirus, es decir, el llamado CARES Act, un plan de distribución para otorgar asistencia económica a entidades comerciales que hayan tenido pérdidas económicas por motivo de una interrupción de sus negocios desde el 15 de marzo del año pasado, en cualquier momento desde el 15 de marzo, y para sufragar costos imprevistos a raíz de la pandemia, como medida de mitigación a esos efectos adversos. Se le dará particular énfasis a barras y restaurantes que han tenido que mantenerse cerrados durante la pandemia. Por último,
Continuaremos revisando los planes de vacunación con el secretario de Salud y su equipo y el general de la Guardia Nacional, el ayudante general de la Guardia Nacional, incluyendo las recomendaciones de la coalición científica para agilizar, mejorar y optimizar la distribución y administración de las vacunas a toda nuestra población. Estos planes deben incluir aumentar la información de las fases envueltas o involucradas en este plan. Como ven, lo que estamos haciendo es coordinar todos los esfuerzos y recursos que tenemos disponibles para combatir efectivamente la pandemia. Es que, y finalizo antes de contestar sus preguntas diciéndole que es que aquí la idea no es que pensemos que la solución a la pandemia es la orden ejecutiva y las restricciones de la orden ejecutiva. Eso es básicamente una de las estrategias. Tenemos que tener las vacunaciones, las vacunas que le lleguen a todo Puerto Rico, particularmente a las poblaciones vulnerables. Tenemos que tener una campaña masiva en los medios de comunicación porque todos podemos poner de nuestra parte. Estas mascarillas están aquí para quedarse. El distanciamiento físico es indispensable. De igual manera, evitar las aglomeraciones. Esas son cosas que tenemos que continuamente exhortar a nuestro pueblo que las siga haciendo, porque esa es la estrategia más efectiva para contener la propagación de este virus. Pero de igual manera, este asunto de las estadísticas, a mí si me ven mi incomodidad, pues sí que se sienta. ¿Cómo es posible que uno cuando va a tomar decisiones no tenga todas las estadísticas a mano? O sea, eso no es justo. Entonces, algo que dije y lo quiero repetir, porque así tiene que ser. Hoy emito esta orden, pero estén todos claros, si en el transcurso de la próxima semana o 2 semanas, las estadísticas requieren un cambio en la orden, yo no voy a titubear, yo voy a hacer el cambio, porque esta es una situación que tenemos que estar monitoreándola constantemente y no podemos básicamente quedarnos estáticos y decir, pues vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Pues no, porque estas órdenes, estas restricciones afectan la calidad de vida de nuestro pueblo, afectan los negocios, crean desempleo, crean pobreza. O sea, y uno no puede básicamente ser unidimensional, que nada más que piense en un aspecto de nuestra vida. Seguro que vamos a proteger la salud de nuestro pueblo en todo momento, pero al mismo tiempo hay que velar por la calidad de vida de nuestra gente y su habilidad de traer el sustento a sus familias. Así que habiendo dicho eso, ahora con mucho gusto contesto sus preguntas y le pedí que me acompañaran, no todo el equipo, pero obviamente nuestra secretaria de la Gobernación, el secretario de Salud, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, porque como verán, esto es un balance. Uno tiene que, en estas cosas, uno tiene que llegar a un balance y eso es lo que yo he intentado hacer en el día de hoy. Vamos a comenzar con Noticentro. Buenas tardes, gobernador. Tengo 2 preguntas. La primera, quisiera saber qué criterios fueron los que tomó en consideración para hacer estas modificaciones, pues entendiendo lo que usted expresó de que la data científica, pues los científicos tienen otra postura o preferían que se mantuviera todo como está para evitar los contagios. Básicamente usé toda la información disponible, incluyendo las recomendaciones de la coalición científica. La coalición en síntesis lo que recomendó es que no se hicieran cambios mayores. Y por eso es que el toque de queda continúa. El único cambio es 1 hora. Por eso es que en el caso de los horarios de los comercios, pues es el mismo, salvo 1 hora más de operación. Eso sí, para buscar uniformidad, sí se elimina el cierre de los domingos. Y es que no hay que ser un experto porque es una cuestión de sentido común y personalmente lo he presenciado, para saber que la inmensa mayoría de nuestro pueblo cuando van a hacer compras las hacen o los sábados o los domingos. Si nada más le das un día, ¿qué va a pasar el otro? Va a estar repleto el establecimiento comercial, la fila. O sea que por eso es que yo estoy diciendo vamos a hacer uniformes. Entonces el reclamo de las playas es calidad de vida. O sea, la gente me lo estaba pidiendo, todo el sector turístico, y lo estoy haciendo con mesura. Estoy prohibiendo el uso de bebidas alcohólicas en las playas. La gente obviamente le encantaría poderse dar su cervecita en la playa, pero tengo que tener un balance en estas cosas y lo mismo le aplica a las piscinas y a las áreas recreativas. O sea que como ven, los cambios no son tan mayores, pero sí lo que busco
es ir ajustando, y si por alguna razón me demuestra a mí, sea la comunidad científica, los epidemiólogos, quien sea, con data, que esta orden o estos cambios está teniendo un impacto, yo enseguida la reconsidero. Pero no meramente porque digan, no cambies nada porque hay contagio. Ahora, hay un dato que tengo que compartir, que sí yo voy a estar velando obsesivamente, es el uso de nuestros hospitales. Y hoy yo veo que básicamente las unidades de cuidado intensivo, ahí, o sea, lo que tenemos en unidades de cuidado intensivo ahora mismo son como 60 y tantas en uso, y eso a mí me da cierta tranquilidad que hay suficiente capacidad en nuestros hospitales para si hay un cambio de un día para otro sustancial, que no se vean comprometidos. Si en cualquier momento yo siento que nuestros hospitales pudieran estar comprometidos, ajusto. Pero mientras tanto, tengo que darle la calidad de vida al pueblo que el pueblo se merece. Y le pregunto, ¿sigue siendo una violación a los derechos de los ciudadanos el toque de queda? No, fíjate, yo la expresé de forma diferente. O sea, yo lo que dije es que sí, yo pienso que un toque de queda afecta a las libertades individuales y que como se justifican, los toques de queda usualmente se justifican cuando tú estás en un estado de guerra, ¿no? Yo fui el primero que elogié cuando se estableció el toque de queda inicial, que era un encierro prácticamente total, porque en aquel entonces acababa de llegar la pandemia y realmente era como si fuera una invasión. Pero al pasar del tiempo, yo era el primero que decía, a mí me parece que el concepto del toque no puede ser algo permanente. Tú lo debes hacer cuando realmente no tienes alternativa, cuando el Estado tiene un interés apremiante para limitar esas libertades individuales. Yo las estoy limitando en gran medida, las sigo limitando, porque la comunidad científica me lo pide, porque la data, yo quisiera que mejoremos, y esa es una de las medidas que estoy tomando aquí, tenemos que mejorar en el tener esta data en tiempo real. La data no está completa, pues ante ese cuadro, al sopesar, decidí que se quede el toque. Foro Noticioso. Sí, buenas tardes, gobernador. Es que me están escribiendo una pregunta ahí que el pueblo no está entendiendo, porque la otra vez se formó como que una confusión entre negocios, barras, chinchorros, y como no se está mencionando ahora, no sé, entonces los gimnasios. No, es que lo único que cambia aquí es lo que yo he dicho que cambia. La orden actual está en pleno vigor, los únicos cambios son los que yo dije. No se cambió nada en cuanto a gimnasio. No se cambió nada en cuanto a barras, no se cambió nada en cuanto a los mismos chinchorros, en el sentido que son pues, barras, cafetines. Las reglas son las mismas en eso, lo único que se está cambiando aquí es lo que yo dije. Hora de toque de queda cambió, ahora es de 11 de la noche a 5 de la mañana. Establecimientos comerciales, los que pueden abrir, pues, está hablando todo, no sé. Restaurantes, colmados, todos los establecimientos comerciales, farmacias, pues permanecen en operación hasta las 10 de la noche, en vez de 9 de la noche. Y el domingo no hay cierre, o sea, es el mismo horario para todos los comercios que están permitidos a operar. Así que esos son los cambios principales. Bueno, y mencioné lo de las playas. Las áreas recreativas y las piscinas, básicamente se pueden utilizar las playas, pero no se puede consumir bebidas alcohólicas, se tiene que mantener el distanciamiento físico de 10 personas entre las personas. En el caso de piscinas y áreas recreativas, centros comunales, ahí hay un 30% de capacidad que se está exigiendo, pero no se permiten bebidas alcohólicas. En cuanto a los restaurantes, no hay, sigue no hay 75%. Sigue siendo 30%, 6 pies de distancia entre los comensales. Esa es la regla básica. En los centros comerciales es igual. Lo único que hice, los únicos cambios fueron esos que mencioné, son 4 o 5 cambios. Sí. Bueno, yo sé que querían que abriera más, pero es que pues otra vez tenía diferentes presiones. Estaba pues el sector salubrista,
reclamando pues que no se hicieran cambios mayores, el sector comercial pidiendo cambios mayores, y yo terminé haciendo 4 o 5 cambios en esta orden, y eso sí, con la promesa de que yo voy a estar, esta orden va a estar en vigor por 30 días. Pero durante esos 30 días vamos a estar pendientes de todas estas estadísticas, de los focos de contagio, del rastreo, de todo lo que está sucediendo con el virus, incluyendo la nueva cepa del virus si llega a Puerto Rico. Vamos a estar bien pendientes. Y si hay que restringir más, se restringe. Si hay que flexibilizar más, se flexibiliza. Esa va a ser mi actitud. No paralizarme, no estar estático, porque eso no está bien, no está bien. Tenemos esto es como en inglés le dicen un moving target. Es decir, que esto es algo que es cambiante. La situación es cambiante. Puede mejorar, puede empeorar, pero vamos a atenderla de forma prudente y razonable. Telemundo. Sí, tengo 2 preguntitas, gobernador. La primera es que no me queda claro la similitud entre el uso de alcohol en las playas, cuando en realidad lo que se supone que se controla es la cantidad de gente. ¿Por qué prohibir el consumo de alcohol en los sitios recreativos? Otra vez es una medida para evitar aglomeraciones, para evitar conducta humana, pues que se estén abrazando, expresando cariño, de forma que puede conducir a contagios. Yo sé, si fuera por mí otra vez, yo no estaría limitando el uso de las bebidas alcohólicas en esas áreas al exterior, pero lo estoy haciendo porque tengo que encontrar ese balance. Tengo diferentes recomendaciones y estoy buscando un punto medio que me parece prudente y razonable. Y entonces, la otra pregunta es con relación, usted habla de que todo esto es a raíz de los datos, sin embargo, hemos visto un brote en la cárcel de Bayamón. Hoy hubo una visita a la cárcel de Bayamón. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Cómo fue ese contagio? ¿Qué fue lo que pasó? Si nos pueden abundar sobre ese caso. Pues mira, saludos. Anoche vine en conocimiento por la Secretaría de Corrección de que había unos pacientes que estaban contagiados, creo que eran 143, si no me equivoco. Nosotros fuimos personal del Departamento de Salud, 3 epidemiólogos y un manejador de casos, para evaluar el área, ¿verdad?, donde estaban estos confinados, y obviamente hacer, basado en las guías que establece el propio CDC, que te dice a ti, si tú estás más de 15 minutos a menos de 6 pies de distancia, pues esa persona tiene un peligro, ¿verdad?, de que esté contagiado. Además de eso, en otras áreas de la cárcel se realizaron pruebas moleculares. El objetivo de realizar las pruebas moleculares, que lo hizo el propio Departamento de Corrección, es evaluar a aquellos pacientes positivos, además de los que ya tienen, ¿verdad?, el contagio, y darle que cualifiquen para el tratamiento de anticuerpo monoclonal. ¿Por qué? Porque tenemos 5 días desde el contagio y es un paciente que no tiene sintomatología mayor y es un paciente que está a riesgo. Pues a ese paciente se le puede administrar el anticuerpo monoclonal, que en 1 hora se le, ¿verdad?, por vía intravenosa, y ese paciente evitamos que termine en el hospital. Y eso era lo que estábamos haciendo hoy precisamente en Corrección, evaluando lo que estaba sucediendo y ciertamente viendo que esos positivos estuvieran aislados en un lugar donde no tuvieran más contacto con el resto de la población. Y eso fue lo que se evaluó en el día de hoy. ¿Pero cómo fue el contagio, la información que Bueno, ¿verdad?, esa información se está evaluando, pero ciertamente tiene que haber sido de algún oficial que viene de afuera, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que siempre hemos tenido el temor de que suceda en nuestras cárceles, y eso hay que evaluarlo. Obviamente hablé con la secretaria para poner un poquito más restrictivo, hacer un cuestionario de sintomatología a todos los oficiales custodios que fueran allí a la cárcel. Ciertamente las pruebas, realizarlas, también pasan por el screening si estuvieron dentro de esa área o no. O sea que se está haciendo todo el análisis. Esta tarde pues yo tendré, más adelante, porque llevan todo el día allí, tendré ¿verdad?, el resultado de todo ese análisis que se ha realizado. Lo sé todo. Gobernador, muy buenas tardes. Hablando del cariño que hablaba, obviamente, que expresaba en las playas, le pregunto, ¿ha habido algún tipo de cambio o detalles específicos a la Policía de Puerto Rico para hacer valer cumplir la orden ejecutiva? Entiéndase que hay pocos efectivos. Si ha habido alguna mezcla también en poder utilizar Policía Municipal para tales efectos que se haga cumplir la orden ejecutiva. Sí, la orden actual exhorta a las policías municipales a que colaboren, trabajen en conjunto con la Policía de Puerto Rico. Esa es la misma política de mi administración. Estamos comprometidos
a que la próxima Academia de la Policía sea más numerosa, aumentar el número de efectivos que tenemos protegiéndonos. Y en el caso de las alcaldías y las policías municipales, esto es un esfuerzo en conjunto. Le hago la pregunta porque pareciera que hay un desfase. Por ejemplo, la orden ejecutiva en el área norte o en el área metropolitana se velaba aún más cuando entonces habían personas posteaban en las redes sociales zona centro de la isla, zona sur, oeste de la isla. Pareciera que no había una orden ejecutiva. Sí, pues aquí por eso es que la exhortación nuestra es a todo Puerto Rico, por eso es que vamos a tener una campaña en los medios mucho más amplia que la que ustedes han visto hasta ahora, porque sabemos que por los medios podemos penetrar más, llegar a más gente. Tengo que decir que también apoyamos, y yo lo apoyo, el uso de la Guardia Nacional para apoyar a la policía. Y yo sé que la policía va a hacer su trabajo, no es fácil, o sea, no es fácil hacer cumplir esta orden en todo momento, por todo Puerto Rico, por eso es que seguimos reclamándole al pueblo que coopere. Yo tengo que decir que uno que transita, yo estoy viendo el uso de mascarillas por todo Puerto Rico y tengo que decir que yo veo eso con mucho agrado, no veo mayor resistencia al uso de mascarillas y eso es un gran avance. Por otro lado, las aglomeraciones, lo que estamos viendo es que hay veces en actividades sociales, familiares, todavía se ve, hay veces que se excede y ahí es que preocupa. Entonces, en el caso de los comercios, que yo estaba hablando con el secretario Sidre sobre esto, es importante que pongan de su parte, que cumplan estrictamente con todos estos requerimientos. Ahí, pues por necesidad se da cierta aglomeración, o sea un supermercado, sea un mismo centro comercial, cualquier tienda al detalle. Así que tenemos que estar bien pendientes para reportar, y yo exhorto a la ciudadanía que si ve una aglomeración indebida que lo reporte inmediatamente. Gobernador, en las postrimerías del pasado año se estaba hablando de distribución de los fondos del CARES Act para los hospitales, que son los que están en la primera línea de defensa combatiendo el COVID. Habían unos 150 millones de dólares que se iban a volver a distribuir a los hospitales. ¿En qué estatus están esos 150 millones? Bueno, se repartieron o se distribuyeron alrededor de 350 millones de dólares este año que acaba de terminar a los hospitales. Sí, una de las alternativas que tenemos en cuanto al uso de fondos del CARES Act que están disponibles es darle otra asistencia a los hospitales y está bajo consideración. No necesariamente esa cantidad, porque la cantidad disponible ahora mismo, libremente disponible, hay alrededor de 230 millones de dólares. Del total, uno pudiera decir que hay disponible 417 millones, pero parte de esos 417 millones ya están asignados. Tendrías que reasignarlos. Estábamos en eso en el día de hoy. Estábamos precisamente evaluando eso, viendo las alternativas, pero lo que ya es una decisión es que se presente un plan en el término de 10 días para darle un apoyo, un incentivo a los establecimientos comerciales que han cerrado como resultado de esta crisis, de esta pandemia, y con particular énfasis en las barras que me las mencionaron, barras, cafetines, lo que se le dice aquí, que a mí no me agrada el término chinchorros, porque hasta cierto punto eso es un tanto despectivo. Oye, son gente buena, cooperan una barra, un cafetín o una cafetería. Pero claro, ese tipo de negocio nosotros queremos darle un incentivo porque estamos restringiéndolo, estamos diciendo que se permanecen cerrados. Entonces, en 10 días me van a presentar un plan para el uso de parte de esos fondos que sobraron del CARES Act para esos fines. Sí, alrededor, ese es el número que me dieron hoy, alrededor de 417 millones de dólares. Sí. Eliezer, para aclararte algo que creo que es una idea que tenemos. Yo he estado en comunicación con el superintendente de la policía y también con el director del Departamento de Seguridad. Vamos a tener una reunión en cuanto a eso. Una de las cosas que, ¿verdad?, de las ideas que tenemos, ciertamente tenemos que evaluar toda la cantidad de fondos que vengan nuevos, porque todavía no sabemos cuánto se va a alocar a Puerto Rico. Pero hay que hacer unos cálculos y trabajar con los municipios. Existen algunos sobrantes que se tiene que saber la realidad del dinero. Pero una de las ideas pudiera ser con la policía, que lo habíamos hablado con el señor gobernador,
Sabemos que las policías, pues hay lugares que quizás tengan que ser más vigilados, y obviamente la Guardia Nacional pudiera ser una. El Departamento de Salud tiene una división, pero lo que tiene son 15 personas nada más para velar por esto. Por lo tanto, lo que pudiéramos hacer es hablar con el superintendente de la policía, ver qué policías en horarios de part-time, porque sabemos que existe una ley que los puede facilitar a ellos, ver de qué forma podemos hacer un enforce y ayudar, además de que obviamente estamos ayudando, estamos reforzando la vigilancia, pero ciertamente no debe ser punitivo, es mi pensar, o sea, deberíamos, pues, más que todo oriental, y como dice el señor gobernador, el uso de la mascarilla, yo creo que ya la gente ha aprendido que eso es importante. O sea, que basado en eso, pues sería velar porque quizás el distanciamiento ocurra o no. Esa es una de las ideas que tenemos para la contestación de tu pregunta. Disculpa que interrumpa, la presidenta de la Organización de Mujeres Populares, Ada Esquelet, falleció víctima de COVID-19, acaba de salir ahora. No, lo siento mucho, mi más sentido pésame y nada, que descanse en paz y me solidarizo con todo el movimiento. Así que me apena mucho y que Dios le dé la fortaleza a su familia y a sus personas queridas, sus seres queridos, para aceptar su voluntad. Deadwell. Sí, muchas gracias. Yo tengo como que unas aclaraciones. Quería saber qué va a pasar con los teatros que dan obra, como el Teatro Tapia, Sí, pues, etcétera. Y porque para que me aclarara ese punto, entonces tenía una duda sobre la ayuda que van a darle a los negocios. De esos 417 millones, quería saber cuánto ustedes más o menos estiman que le podría tocar a los negocios en ayuda. Sí, para eso es el plan, porque el secretario primero va a establecer los criterios de elegibilidad. Por ejemplo, negocio que ha participado del programa de protección de nómina, le dicen el Payment Protection Plan o Program, pues entendemos que posiblemente el que tiene acceso, ha tenido acceso y va a tener acceso a ese tipo de ayuda, que son préstamos que pueden ser condonados o perdonados, pues posiblemente no necesite este incentivo. Pero sabemos que hay muchos negocios que ya sea porque no tienen la facilidad o las destrezas, no han solicitado ese tipo de ayuda y la necesitan. Entonces, por ahí que estamos dirigidos el secretario Sidre y yo. Queremos entonces, el secretario de Hacienda lo que va a hacer es viendo la data disponible en el sistema, porque obviamente siempre se requiere que presenten la planilla del año 2019, esa es la que se utiliza como base. Pues entonces darnos un estimado del costo que puede conllevar este incentivo. En cuanto a teatros, es que esa es otra área, ¿ves? Cuando me hacen preguntas de algo que yo no mencioné, lo que les voy a contestar, que es que se mantuvo en pleno vigor la que existe. Mi recuerdo es que eso es por dispensa. El que quiere tener una función teatral, lo que hace es que recurre, si mal no recuerdo, al Departamento de Estado para una dispensa. Y así puede funcionar. El caso de cines, por ejemplo, es lo mismo, 30%. Casinos, 30% de ocupación. Todo se mantuvo como está en la orden actual. Yo quería saber si Sidre sabía cuántos negocios se impactarían de esos que no pidieron ayuda, porque son un montón de gente, ¿verdad? Un montón de negocios. El número de negocios pequeños en Puerto Rico debe estar rondando los 25,000 negocios. Lo que pretende este estímulo local es levantar un dinero para darle un dinero que no tiene que devolver, pero tiene unas condiciones que son importantes tener y que todos los gremios empresariales han estado de acuerdo. Número uno, que sean negocios que estén insertados en la economía formal. Aquí no puede haber nadie, que si no hay una persona que no cumple con el IBU y con las regulaciones que tiene que tener, pues lamentablemente no cualifica. Lo segundo es que exista un compromiso de apertura del negocio, porque no es simplemente coger el dinero y ya irte o emigrar. Es coger el dinero, pagar tu renta por un tiempo
en lo que esto pasa, para entonces volver a abrir el negocio y en ese momento estoy seguro que diseñaremos otro tipo de estímulos para poder ayudarlos en ese momento de apertura. Pero el número debe estar entre 25,000. Que vayamos a impactar los 25,000, no le puedo ser honesto con eso. Sí le tengo que decir que posiblemente hagamos un grant que impacte, por ejemplo, los primeros 15,000 que soliciten. Ahora. Sí, bueno, ya me iba a pedir que abundaran, pero ya lo acaban de hacer. La otra pregunta es una preocupación que todavía tiene mucha gente. No se ha mencionado nada hoy aquí sobre la cuestión de las clases, si ya se ha podido hablar y hacer planes para seguimos planificando una reapertura gradual y parcial de los planteles escolares para proveer educación presencial a nuestros niños y jóvenes, tanto en el sector público como en el sector privado. En el caso del sector público, lo que yo he dicho, como ayer mismo estábamos hablando de quizás las escuelas no están todavía en condiciones, yo dije, bueno, lo que para mí no va a ser aceptable es que no puedan poner esas escuelas en condiciones en los próximos 2 meses, porque lo que estamos diciendo es que a todas luces debemos estar en posición de reabrir, ¿okay?, para principios del mes de marzo. Lo digo porque para esa fecha es posible que tengamos a todos los maestros vacunados, excepto aquellos que pues por razones médicas o religiosas no quieren vacunarse, pero queremos que casi todos, si no todos, estén vacunados. De igual manera, el personal que labora en las escuelas que estén vacunados. Cuando estén todos vacunados, estoy seguro que vamos a estar en posición. Claro, hay algunos planteles que han sufrido daños, algunos quedaron en ruina luego de los terremotos, otros tienen situaciones de diseño, la famosa columna corta, depende, algunos pueden operar, otros es mejor que no lo hagan, y en eso está trabajando la Secretaría de Educación para estar seguros de que pues tenemos el cuadro bien claro, pero esa es la meta, reabrir gradual y parcialmente a más tardar para principios del mes de marzo. El Nuevo Día. Sí, buenas tardes, Sí, gobernador. buenas tardes. Quisiera saber, bueno, 2 asuntos. El plan de vacunación, ¿cómo si de alguna manera se ha modificado? Porque se había hablado, ¿verdad?, en las vistas de transición, Reyes dijo que esperaba ya para febrero o marzo que estuviésemos en la fase 2, que implica a toda la población. Si esa proyección ha cambiado de alguna manera en términos de pues la llegada de las vacunas y el ritmo con que pensaban llevarlo a cabo. Pues mira, estamos en la fase 1A, ¿verdad? El día de hoy comenzaron, se añadieron al esfuerzo Walgreens y CVS a vacunar las personas que están encamadas, ¿verdad?, en los hogares y ese tipo de cosas. De esa fase, hasta el día de ayer en la tarde, no he tenido los números de hoy, se había completado un 50%. ¿Okay? Ya esperamos que entonces la semana que viene comience la fase 1B, que implicaría añadir todos los primeros respondedores y pacientes mayores de 65 años. Dentro de esa fase se está vislumbrando la posibilidad de comenzar a vacunar los maestros y empleados no docentes, ¿verdad? Lo que sucede con la vacuna es que fuera de nuestro alcance, por la cuestión de manufactura, por ejemplo, Pfizer en Puerto Rico íbamos a tener 200 y pico de mil vacunas al final, pues se convirtió en 100 y pico de mil nada más. Pero no significa que es que no vaya a llegar esa cantidad de vacunas. Van a seguir viniendo y de hecho, ya ahora, a partir de esta semana ya comenzaron a llegar, casi llegaron 30,000 vacunas. El día de hoy llegaron, ayer 30,000 y pico para la segunda dosis, que de hecho yo recibí mi segunda dosis en el día de hoy. Pues van a comenzar a llegar 40,000 vacunas todas las semanas, 20,000 de Moderna y 20,000 de Pfizer, y en ese aspecto pues se van a distribuir todas las vacunas, además de toda la cantidad de proveedores que existen actualmente, que ahora mismo con la adición de Walgreens y CVS, estamos hablando de casi 250 proveedores, incluyendo los CDT, 330, CVS, Walgreens, además de los esfuerzos que está haciendo la Guardia Nacional en los diferentes lugares, que hoy se comenzó en Bayamón, va a continuar en Ponce, Mayagüez, Fajardo y obviamente el San Juan.
Y entonces esa proyección esperan poder cumplirla de que ya para febrero, marzo estar en la fase 2 o en la medida en que sigan llegando las vacunas de la manera en que comenzaron a llegar, sí. Y entonces también quisiera que pudieran aclarar, ¿verdad?, el aspecto del sistema de rastreo y los datos en tiempo real, cómo, básicamente qué cambios van a hacer en ese aspecto. Pues mira, una de las situaciones que tiene el Departamento de Salud es que el Departamento de Salud no se desarrolló lo que se llama el PRIM, ¿verdad? El PRIM es donde llega toda la información, una interconexión entre un sistema de cloud y todos los proveedores de servicios de salud. Y eso pues hace complicada la situación. El día de ayer yo sostuve una reunión con todo el staff que tiene que ver con esto, bioseguridad, y existen todavía unos laboratorios, no todos, ¿verdad?, algunos laboratorios que están tardando en la transmisión de la información. En ese aspecto, pues nosotros sometimos una carta a esos laboratorios, ¿verdad?, indicándoles que tenían que mejorar esa transmisión de la data. No obstante, el señor Enrique Walker y yo hemos estado en reuniones continuas para tratar de restablecer el PRIM, ¿verdad?, que es algo importante, y entonces motivar a los proveedores de servicios de salud a que se conecten a ese sistema. Pero eso es algo que no va a ser de hoy para mañana, y lo que estamos es tratando de enforzar de que nos envíen la data. Y para poder tener una data más certera y poder establecer, que no sé si vieron el cambio en el dashboard, pero lo que queremos es proyectar cantidad de pruebas que realizamos, por lo menos lo podemos hacer una vez en semana o dos en semana y decir, mira, esta semana hicimos tantas pruebas, tantos positivos. Vacunas, tanto por ciento de cumplimiento. Si, por ejemplo, en cada fase, pues si llegamos al 70%, pues en cada fase se va a proyectar la cantidad de vacunas que vamos a tener versus la meta que tenemos. O sea que ciertamente vamos a ir mejorando poco a poco con la ayuda de, ¿verdad?, el principal oficial de tecnología del gobierno, Volkers, para poder entonces agilizar esto y que podamos recibir la información más real y certera. Además de la cantidad de pruebas que vamos a realizar, ¿verdad?, que vamos a ir municipio por municipio, vamos a hacer unas pruebas, una cantidad de pruebas de anticuerpos cuando digo masiva, en diferentes puntos. Por ejemplo, coger 4 puntos cardinales de Puerto Rico: norte, sur, este, oeste, la montaña, y eso nos da una foto epidemiológica y podemos decir, mira, todos estos lugares pues tenemos tanto por ciento de pacientes infectados, ¿verdad?, que a la misma vez en esos pacientes que están infectados, si cumplen el criterio, ahí mismo vamos a utilizar el anticuerpo monoclonal, que en este momento tenemos 1.841 dosis, que no significa que esas sean las únicas, significa que en la medida en que la vayamos utilizando nos van a ir dando más dosis de medicamentos. Por lo tanto, es un esfuerzo que se tiene que realizar. Hemos estado hablando con diferentes entidades, como el Colegio de Enfermería, que vamos a tener reuniones, todavía no he hablado con ellos, pero vamos a seguir teniendo reuniones con los diferentes sectores, para eso mismo, para que nos ayuden, se conviertan en brazos operacionales del Departamento de Salud y podamos realizar estas actividades, tanto de prueba, vacunación y tratamiento. Sí. Gobernador, sobre otro tema, en el día de hoy hizo una serie de nombramientos para la Fortaleza, y quería preguntarle particularmente por el de su hermana, que no menciona qué tareas específicas ella estaría realizando aquí en la Fortaleza. Sí. Y bueno, su percepción, si opina que eso puede tener alguna apariencia, digamos, negativa por ser ella su hermana. Espero que no, porque nosotros estamos siguiendo las directrices de la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental me informó que no hay impedimento alguno para que mi hermana labore en mi oficina propia, la oficina propia del gobernador, sin devengar salario alguno o recibir beneficio marginal alguno. La Oficina de Ética sí pidió que se le trate como una servidora pública, a pesar de que no recibe compensación, y que esté sujeta a todas las reglas, a la ley y a todos los requisitos de la Ley de Ética Gubernamental, y así será. Obviamente lo que ella va a estar haciendo es trabajando en mi oficina propia, ayudándome a mí, colaborando conmigo en mis gestiones oficiales como gobernador a ese nivel. ¿Qué asesoría estaría brindando? Es básicamente asistiéndome en todo lo que conlleva mi propia oficina, el calendario de este servidor, las reuniones que pauto, las comunicaciones que emito, ese tipo de cosas.
Bueno, a ella toda la vida se describieron sus credenciales, pero pues ella tiene una amplia experiencia tanto en el sector público como privado, como gerente de proyectos, en el área de comunicaciones estratégicas, en el área administrativa, dirigió la oficina de la primera dama de Puerto Rico por 4 años, o sea que ella tiene amplia experiencia. Dirigió mi propia campaña, la primera vez que una mujer dirige una campaña a la gobernación, o sea que tiene amplias destrezas administrativas y va a estar pues a mi lado, en mi oficina propia. Bueno, actualmente lo último que hizo fue dirigir mi campaña a la gobernación. O sea, y ahora pues pasó a esto. Continuamos con Canal 6. Saludos. Regresando al tema del COVID con el secretario de Salud, pues ya en Estados Unidos se está reflejando un nivel récord de vuelos aéreos. ¿Qué se está haciendo en el aeropuerto? Si está satisfecho, porque podría contravenir todos los esfuerzos que hagamos a nivel local si por ahí, ¿verdad?, siguen entrando casos, porque ya sabemos que en Estados Unidos sigue en aumento, al igual que en otras partes del mundo, donde incluso ya se están ¿verdad?, poniendo medidas más estrictas. Y después tengo otra pregunta para... Bueno, ustedes saben, el gobierno no controla la entrada de los aviones, eso es algo, ¿verdad?, que simplemente pues sí en los aeropuertos tenemos el rastreo de sintomatología, tenemos la toma de temperatura, además de que tenemos pruebas también, tenemos máquinas de ID Now para pacientes que quizás tengan algún tipo de síntomas, se les realiza la prueba y se puede tener un resultado en 15 minutos. Se está reforzando eso con compra de más pruebas, se está reforzando el personal también en la medida en que aumentan los vuelos, en la medida en que se reporta ese personal. Además tenemos lo del SAR Alert, ¿verdad?, que la persona que llega tiene que traer su prueba, si no la tiene pues tiene que reportar, el Departamento de Salud le da un seguimiento como parte del contact tracing. Eso obviamente controlando la entrada, pues ahí los vuelos no lo vamos a controlar, pero sí vamos a reforzar las áreas de entrada, inclusive si cabe la posibilidad de que más aeropuertos abrieran en Puerto Rico, pues nosotros estamos preparándonos para dar ese servicio también. Sí, se está atendiendo y se tiene un reporte todos los días de la cantidad de gente que llega, los pacientes que se identifican, las personas que se le hacen pruebas, los positivos, los negativos, la cantidad de gente que no trae pruebas, todo eso se tiene bastante. De hecho, la Guardia Nacional es quien hace el screening con el Departamento de Salud. Perfecto. Y con el secretario de Desarrollo Económico, de seguimiento sobre el grant que anuncia el gobernador también para los pequeños negocios, el dinero no lo están identificando, no se ha identificado, o me corrige, o si se identificó, si ya el viernes, que es, próximamente, si habrá una reunión con la Junta, van a someter eso a la Junta para quizás buscar algún tipo de clearance. Bueno, no hay reunión en la Junta, lo cancelaron. La Junta pero, no tiene reunión porque me lo informaron. Pero si habría que ir con ellos, ¿no?, para la autorización del desembolso de ese dinero. Yo no creo que para esto que estamos hablando haya que ir a la Junta, es un dinero que está disponible. Y si te voy a hablar con honestidad, hemos identificado unas partidas ya que estamos casi seguros que pueden estar disponibles. La cuantía no la puedo saber porque está en este proceso de análisis, pero sí está identificado. Así que en términos de la Junta de Control Fiscal, de Supervisión Fiscal, sí te puedo asegurar que en algún momento yo iré también a tocar su puerta, porque me parece que hay que traer a la mesa el sector del pequeño y mediano comerciante, gestor de la mayoría de los empleos en Puerto Rico, que ha sufrido los estragos del COVID y que no merece en este momento ningún tipo de restricción, al contrario, merece la mayor ayuda posible. Así que en esa dirección no pretendo decir que el grant es lo suficiente, pero es una ayuda que les va a permitir pagar por lo menos su renta o sus hipotecas en lo que esto coge normalidad. Y yo quisiera aclarar algo que no entra dentro de tu pregunta, pero sí me parece prudente hacerlo. De la misma forma en que yo soy un defensor del sector privado, porque vengo del sector privado, también emplazo al sector privado. El sector privado no puede sentarse a esperar que el gobierno libere o no libere. El sector privado se tiene que insertar y tiene que tocar las puertas del gobierno y ponerse a la disposición para centros de vacunación, para centros de educación, para centros de prevención. Sin yo ser un secretario de salud, yo quisiera ver los planes médicos envueltos en notificar dónde son las vacunaciones, póngase la mascarilla, use hand sanitizer. El problema del COVID no es un problema de 2 o 3, es un problema de un país completo. Y nadie está exento de hacerlo. Y a mí me parece prudente, ¿verdad?, en este momento que ustedes me dan la oportunidad, le pido permiso al señor gobernador, que así se haga. Así que yo creo otra vez que nos llegó la hora de que, ahorita hablaba Eliezer de la palabra que a mí tampoco me gusta usar, de chinchorro,
Pero es que lamentablemente hay dos Puerto Rico. Hay un Puerto Rico con una orden ejecutiva que se cumple en San Juan, y hay un Puerto Rico que aparenta ser que en la montaña no se cumple esa orden ejecutiva. Pues ¿a quién le toca hacer sentir la orden ejecutiva? A los dueños de los negocios, a la policía municipal, precisamente para que no haya dos Puerto Rico, porque somos uno nada más. Así que me parece a mí prudente, ¿verdad?, que en esta línea aprovechar para que ese sector privado, que de la misma forma en que lo defiendo con uñas y dientes, también los emplazo a que sean parte de la solución y no se queden siendo parte del problema. El gobernador le dio una orden estricta al secretario de Hacienda para el 10, gobernador, ¿verdad? En 10 días. En 10 días. Así que yo espero... El plan concreto. Es básicamente que en 10 días someta el plan para poder dar este incentivo, que es como una subvención. O sea, no va a ser un préstamo, va a ser un grant en inglés, subvención en español. Y eso, pero me hicieron preguntas, por ejemplo, de los hospitales, y ahí pues también estamos evaluando la posibilidad de que venga otro incentivo adicional para hospitales. Y como dije, hay 230 millones totalmente libres, disponibles. Puede llegar la cantidad hasta 417 millones. Lo que pasa es que esa diferencia ahora mismo está asignada para diferentes propósitos. Tendríamos que reasignarlo, y por eso es que estamos evaluando todo y viendo todas las opciones, pero el estímulo o el incentivo para los pequeños y medianos, para barras, restaurantes que han sufrido mucho, ese va porque va. ¿Y en cuánto dinero ustedes estiman? Bueno, todo lo que yo voy a hacer como el... Mira, yo contesto esto como contestaría el jíbaro. Yo voy a ser como el corino. Todo lo que haya para la vaca lo voy a coger. Así que definitivamente en esa dirección es que vamos. Pero es bien importante mencionar esto. Las personas que van a recibir este estímulo no son las que pueden cualificar para el programa de PPP federal. No, es lo que no tienen la herramienta. Hay muchos empresarios pequeños con un empleado, con 2 empleados que mire, pagan el IBU, porque si no lo pagan no pueden operar. Pero los demás no lo tienen. Y ese es el que hay que ayudar, porque ese es el que está cerrado ahora mismo. Y no necesariamente en el centro de la montaña, en la costa hay muchos cerrados. Así que hacia eso vamos, Con Mega TV. Ok, por aquí. Saludo, gobernador. Saludos. Bueno, es que aún no me cuadra la estrategia de usted de mantener la orden ejecutiva casi igual que la anterior y pretender todavía pues abrir las escuelas para marzo. ¿Cuál es el plan para bajar la tasa de positividad? Un plan concreto en esa área en particular. La coalición científica ha dicho que se mantiene en 10%. Para poder lograr más reapertura tiene que estar menos del 5%, pero no he escuchado un plan concreto para bajar esa tasa de positividad. Lo que hemos dicho es que estamos atendiendo esto en diferentes frentes. Por un lado está la orden. Entonces, la coalición científica lo que pidió es que no se le hicieran cambios mayores. Por eso es que ves que en gran medida la mantengo. Si fuera por mí, yo eliminaba el toque de queda, como acabo de decir. Pero no es así. O sea, atendí que escogí básicamente las áreas en las que se pueden hacer cambios, atendiendo reclamos de diferentes sectores. Sector comercial, el pueblo en general, y eso es lo que tenemos. Entonces, la orden... Esta nueva orden va a estar en vigor 30 días, pero yo lo que estoy diciendo es que me reservo el derecho de reconsiderarla, ajustarla, modificarla, ya sea para restringir más o para flexibilizar, dependiendo de lo que veamos en las estadísticas. ¿Okay? Lo que dijo la coalición es que como hay un rezago en las estadísticas, que no tienen los datos de lo que ha pasado en la última semana, que preferían pues que no se hicieran cambios mayores, y eso exactamente es lo que estoy haciendo yo. En cuanto a las escuelas, es que estamos hablando de aquí a 2 meses, por eso también te fijas que yo no hablo de abrir las escuelas mañana ni pasado, estoy hablando a 2 meses, prepararnos para eso, y estoy diciendo bien cuidadoso en mi lenguaje, estoy diciendo gradual y parcialmente. ¿Por qué? De igual manera que los negocios los teníamos hasta los otros días a 50%, pues tú pudieras en su momento tener las escuelas a 50% de su capacidad. Pudiera ser 30%, pero no tenemos que adelantarnos. Esas decisiones se van a tomar de aquí a 2 meses. A todas luces, si hacemos lo que tenemos que hacer, y se están haciendo muchas cosas, plan de vacunación masiva, plan de pruebas
masivas, que lo acaba de explicar el doctor, por todo Puerto Rico. Tratamientos monoclonales para todos los que detectemos que tienen el COVID y no están con síntomas mayores, porque evitamos hospitalizaciones. O sea que está todo entrelazado. Mejoras en la manera en que tenemos la data para poder tomar decisiones en tiempo real. Y así sucesivamente, una campaña en los medios mucho más amplia, efectiva, positiva, para que la gente, todos sigan poniendo de su parte en el uso de mascarillas, distanciamiento, evitar aglomeraciones, desinfectantes. Todas estas cosas están todas relacionadas. Como vamos a vencer esta pandemia es todos poniendo nuestra parte y utilizando todo lo que tengamos disponible. Vacunas, pruebas cada vez mejores porque la ciencia sigue adelantando, tratamientos. Y yo voy a nosotros. Yo sé que hay luz al final de este túnel. Y sí, insisto en que no podemos básicamente resignarnos a que las escuelas no van a volver a abrir, porque si uno lee, uno ve que los pediatras están bien preocupados por nuestros niños, porque esa educación presencial, esa interacción física entre los niños con sus maestros, y es cuestión de preguntarle a ellos mismos, es crucial. O sea, que yo lo que quiero es, no digamos, mira, no se puede, y quedarse así, sin hacer nada. No, vamos allá a decir, para a más tarde al principio de marzo, vamos a abrir. ¿Y cuánto vamos a abrir en ese momento? Eso es lo que queda por verse, dependiendo de el índice de positividad, el uso de los hospitales, otros factores que vamos a estar tomando en consideración. Gobernador, por último, la fiscalización es clave. Usted puede anunciar cambios en la nueva orden ejecutiva, pero si no se cumple en la calle, ¿usted le ha pedido tal vez a la policía o a la Guardia Nacional que les presenten un plan para ese proceso de fiscalización? Hoy mismo, en víspera de Reyes, los centros comerciales han estado abarrotados de personas, precisamente cómo evitar esa aglomeración y que haya un proceso de fiscalización y tal vez de penalidad, que los ciudadanos en la calle digan, no lo puedo hacer y si lo hago, pues me voy a enfrentar a esto. Lo primero es concienciación social de todos, o sea, todos tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Y por eso hablo de una campaña. En cuanto a la policía está comprometida. Los policías municipales están también llamados a participar. En la orden provee un sistema de multas, de penalidades, y sí, cuando la policía detecte una infracción, debe actuar. Y yo sé que van a actuar. Claro, es prácticamente imposible que la policía esté en todo Puerto Rico en todo momento, ¿no? Eso no funciona así. Así que yo sé que van a hacer de su parte, por eso es que uno sigue reclamando que la gente coopere, porque a fin de cuentas eso es lo que va a tener mayor impacto. Bueno, tiene que haber patrullaje también en las playas. Ahí en la orden habla en particular del Departamento de Recursos Naturales, porque tenemos los vigilantes de recursos naturales, pero también en ciertas playas la policía hace sus rondas y las debe continuar haciendo en la medida que sus recursos se lo permiten. La Guardia Nacional se ha activado, pues uno también pudiera considerar el ampliar el número de guardias nacionales que están asistiendo a la policía. Todas estas cosas tienen un impacto fiscal, pero tu punto es válido. O sea, sí, la fiscalización es importante, el cumplimiento es crucial y todos tenemos que poner de nuestra parte, incluyendo la policía, la Guardia Nacional, las policías municipales. Bien. Gracias a todos. Ya la orden ejecutiva está en sistema. Les envío en breve el enlace, pero lo pueden acceder en la página del Departamento de Estado. Feliz Día de Reyes.